Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por invitar a nuestro grupo parlamentario. Ya estuve yo personalmente hace unos meses en el Congreso de Mayores de Comisiones Obreras, que también se celebró en este hotel, y bueno, pues siempre es bueno que se cuenten con los grupos parlamentarios. Yo desde el mío lo agradezco, y también aprovecho para saludar a vuestros compañeros que están manifestándose a las puertas de Presidencia, tanto de vuestro sindicato como de otros sindicatos, por la seguridad privada, porque sin movilización en la calle pues se consiguen pocos derechos, y los que tenemos nos arriesgamos a perderlos. Me pasaron de organización una especie de guión con algunas de las propuestas que habían surgido del sindicato, y me ceñiré a ellas, iré entrando y saliendo de las mismas. Por un lado, se planteaba el desarrollo de la disposición final cuarta de la Ley 28/2011 de integración del régimen agrario en el régimen general. Es una reivindicación que se viene desarrollando por diferentes sindicatos y colectivos hace tiempo, que está ya aprobada, digamos, formalmente, pero lo que se necesita es que se apruebe el reglamento que lo desarrolle. En ese sentido, nosotros vemos esta disposición final, esta integración del régimen agrario en el régimen general, de manera positiva. Beneficia a los trabajadores y trabajadoras de más de 55 años que puedan integrarse en las ayudas agrarias, digamos, ayudas asistenciales agrarias, aunque creemos que hay una serie de reivindicaciones históricas que desarrollaré más adelante, que se quedan fuera, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que estamos a la espera de que se apruebe ese reglamento. Otra de las cuestiones es la capacidad de las cooperativas y organizaciones de productores para contratar trabajadores y trabajadoras y ponerlo a disposición de los asociados. También nos parece una medida que es positiva, que tendría beneficios a la hora de un mayor control y mejor cumplimiento del convenio colectivo, que los propios trabajadores y trabajadoras les abriría su abanico de posibilidades laborales, y también ceñirse a unas condiciones concretas, porque en el campo, pues según quien sea quien ofrece el trabajo, hay unas condiciones muy diferentes, y con esta posibilidad creemos que se unifica en cierto modo esa cuestión. También se ha venido defendiendo, y otro de los puntos que tengo, la unificación del subsidio agrario y la renta agraria. No sé si sabréis que desde mi grupo parlamentario, tanto a nivel del Congreso como de la Asamblea de Extremadura, como a nivel de ayuntamientos, hemos llevado una propuesta para unificar el subsidio agrario y la renta agraria, que son dos ayudas asistenciales agrarias que conviven actualmente, y que desde nuestro punto de vista creemos que se producen agravios comparativos entre personas que realizan el mismo trabajo, pero que tienen diferentes condiciones de acceso a estas ayudas dependiendo del año en el que se hayan incorporado al campo, porque, como sabéis, pues se introdujo la renta agraria en el año 2002 tras el famoso decretazo. Por lo tanto, nuestra propuesta que hemos llevado era unificar los dos en uno solo, que elimine estas discriminaciones. Por supuesto, vincularlo al salario mínimo interprofesional, que fue el gobierno de Rodríguez Zapatero quien lo desvinculó, estas ayudas mínimas, del salario mínimo, y lo vinculó al IPREN. ¿Eso que ha conllevado? El IPREN lleva prácticamente desde entonces estancado, y el salario mínimo, aunque haya sido poco, ha subido. Por lo tanto, esta modificación se ha traducido en que los eventuales agrarios han perdido poder adquisitivo, por esos 426 euros que siguen sin subir, y por eso nosotros en nuestra propuesta lo vinculábamos al salario mínimo interprofesional. Así, entre otras de las cosas, lo resumo, proponíamos tener el derecho de cobrar juntando entre 0 y 9 peonadas, entre 0 y 9 días de trabajo, y a partir de ahí, por tramos de 10, ir subiendo la cuantía en 1,5% de salario mínimo interprofesional. Eso, entre otras cuestiones, y que creo que vienen a mejorar un sistema de peonadas que se ha quedado obsoleto, que fomenta prácticas bastante oscuras, que vendría a solucionar en una parte, porque no es una solución perfecta, no hay ninguna solución perfecta, ese clientelismo que se da en el campo cuando depende de que te firmen una peonada para poder cobrar el subsidio agrario, como comentaba el compañero,
como se firman a posteriori después de haberlas trabajado, si tienes un accidente en itinere, se olvidan y ese día no has trabajado conmigo para no buscarse problemas. En definitiva, ayudaría también a aflorar esas peonadas en negro que hay. Por supuesto, repito, no es una solución definitiva, pero mejoraría la situación actual. Nos encontramos tanto en el Congreso como en la Asamblea de Extremadura con la negativa de los dos partidos mayoritarios, sin lo cual estas propuestas no pueden salir adelante. En algunos ayuntamientos de Extremadura que lo presentamos sí que salió. Otro de los puntos que se han venido trabajando es la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a los seguros agrarios en caso de pérdida de jornales, igual que ocurre con las OPAs, ¿no?, las organizaciones agrarias. En este sentido, tenemos ciertas dudas de que estos consorcios, estos partenariados público-privados, sean, cuando no privados directamente, sean la solución. También tenemos dudas de que sean las propias aseguradoras privadas que estén interesados en ello, pero en cualquier caso nosotros creemos que estos conflictos laborales, por temas de pérdida de jornales en este caso, deben ser competencia pública, y en ese sentido hemos presentado una propuesta que está ahora mismo en la Comisión de Agricultura del Congreso, que lleva una serie de puntos respecto a la pérdida de jornales por la sequía. Os la resumo también muy brevemente. Viene a instar al Gobierno a que se eliminen de forma inmediata y urgente el requisito de justificación de pionada para obtener subsidio agrario y renta agraria en el plazo de un año, que se aplique la moratoria de un año previa solicitud y justificación del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, que no sé, supongo que todo y todas estáis relacionados, pero es unas cotizaciones que se tienen que pagar, se trabaje o no se trabaje. El incremento de fondo del programa de fomento de empleo agrario, el empleo que se da en los ayuntamientos para estos eventuales agrarios, que se aumente en un 2,5% para paliar estos efectos de la sequía. Aumentar el programa de fomento de empleo agrario hasta conseguir que se den al menos 30 días de trabajo para los jornaleros y jornaleras de Extremadura en este caso, y que en los requisitos, que en cierto modo ya está reflejado pero no se cumple muchas veces, entre los requisitos para los fondos del Profea se priorice a las personas que le faltan peonadas para conseguir el subsidio agrario. No hay que olvidar que recientemente hemos conocido los datos de pobreza en Extremadura y estamos a la cabeza, por desgracia, al igual que en los datos de paro. Por lo tanto, urgen soluciones para nuestra gente, al fin y al cabo, nuestros vecinos y vecinas, mejorar su vida. También se plantean, en referencia a Italia, leyes que se han aprobado recientemente, en este caso, ley relacionada con incentivar la calidad en el trabajo agrícola en el año 2014 y contra el trabajo esclavo en 2016. La vemos, por supuesto, como avances positivos, que en cierto modo tenemos legislación suficiente en este país para atajar eso, pero es cierto que nos faltan recursos, que en la inspección faltan muchos recursos humanos, que falta formación en las especificidades del campo, que es un mundo aparte, como yo digo, y volvemos otra vez a lo mismo de antes, falta un desarrollo reglamentario. Pero en cualquier caso, leyes similares a esas italianas serían positivas para nuestro campo. En cuanto a la PAC, que es otro de los puntos fundamentales, se plantea la posibilidad de que se condicionen las ayudas de la PAC por comunidad autónoma para empresas que incurran en sanciones de inspección o sentencias jurídicas condenatorias relacionadas con el trabajo no declarado, incumplimiento grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o incumplimiento del convenio colectivo. Es algo que es totalmente lógico, que parece raro que hasta ahora no sea así, que no haya una vinculación al empleo generado para recibir estas ayudas y, como se dice aquí, la persona que recibe dinero público pero no cumple la ley, en este caso las leyes laborales, se le retiran esas ayudas. Desde nuestro punto de vista es un paso que se debería de dar para tener más controlado esas condiciones en el campo. Una PAC más social, que tenga en cuenta el empleo y la calidad del mismo como una cuestión necesaria para conceder las ayudas. Lo que decía antes, en cierto modo, hay mecanismos que dentro de la PAC, a través de los cuales los gobiernos pueden
destinar el 15% de las ayudas a sectores estratégicos. Un sector estratégico que a lo mejor habría que reflejar de manera más implícita son aquellos que generen más mano de obra. Y por esa parte, pues dar a estas producciones o a este tipo de agricultura que genere más mano de obra, darle más ayuda, porque lo que no se entiende es que el principal requisito para recibir ayuda sea la propiedad de la tierra. En una región como Extremadura, en la que tiene la distribución más desigual de la propiedad de la tierra, y eso no me lo invento yo, hay un estudio reciente que lo dice, en la región de Europa en la que hay una distribución más injusta de la propiedad de la tierra, si el requisito fundamental, que no es el único, es la propiedad, nos lleva a la conclusión de que Extremadura es la región de Europa con una distribución más injusta de las ayudas de la PAC. Por lo tanto, creo que ahí tenemos mucho que trabajar también, porque además quien más tiene más recibe, y es por otra parte quien menos lo necesita. Dentro de la PAC también habría que atacar el tema de la limitación por arriba, del capping. No puede ser que se lleven determinadas empresas o grupos empresariales determinadas cantidades de dinero, mientras que la realidad del actual PAC tras las últimas reformas es que se está recortando por abajo. Desde el año 2015, aquellos pequeños perceptores que cobran menos de 100 euros han dejado de cobrarlo. En 2016, los que cobran menos de 200 euros han dejado de cobrarlo, y en 2017 los que cobran menos de 300 euros. Según datos oficiales de la Junta, eso significa que 10.000 pequeños agricultores y agricultoras son expulsadas de las ayudas de la PAC. Y eso en dinero se traduce, según datos de la Junta también, en que cerca de 2 millones de euros dejan de entrar en nuestros pueblos. Y yo creo que las economías domésticas, nuestros pueblos, no están para permitirnos esos lujos de que 2 millones de euros dejen de entrar, porque en definitiva acaban en los supermercados, acaban en las tiendas y acaban dinamizando la economía. Por lo tanto, es un tema que debemos abordar sin mucha dilación. Y para acabar con el tema de la PAC, se van dando los primeros pasos de cara a la futura reforma de la PAC a partir del 2020 a través del reglamento Ómnibus, que es una legislación muy grande en la que tiene una parte agraria, y ahí debemos reflexionar todos y todas, organizaciones agrarias, políticas y sindicales, sobre qué votamos. Y yo no escondo la mano, mi partido también en las diferentes administraciones debe pensar muy bien qué vota, porque en el reglamento Ómnibus se incluyen flexibilidad para los pequeños agricultores, flexibilidad en reducción de burocracia, etcétera, etcétera, que son pasos positivos, pero también se incluye la opcionabilidad, la optatividad de que se recoja el criterio de agricultor activo, lo cual pues iría a reforzar esa figura del agricultor de salón. Y dice el reglamento Ómnibus que la eliminación del condicionado de los pagos directos de la PAC de la exigencia de ser del agricultor activo deja como opcional la diferenciación entre agricultores activos y no activos, de manera que los Estados miembros que la consideren como una carga administrativa excesiva podrán dejar de aplicarla. Esto significa que cualquier país de la Unión Europea puede dejar de exigir que se deba ser agricultor activo para cobrar la PAC. Esto abre la puerta, pues lo dice la propia palabra, a agricultores no activos, a personas, colectivos o actividades que no son agricultores y que percibirían un dinero que viene a dedicarse pues a la actividad agraria. Por lo tanto, creo que es un tema complicado y que, como digo, sienta las bases de la futura reforma de la PAC. Sobre relaciones laborales en el campo, hay diversos puntos. Está la petición de un modelo de relaciones laborales específico para el sector agrario que posibilite la contratación masiva propia de las campañas de recolección y evite el empleo no declarado y la intromisión indeseable de intermediarios y falsas empresas de trabajo temporal. No hace falta que les recuerde a ustedes que las empresas de trabajo temporal eran ilegales hasta el año 94, en el que la reforma laboral del PSOE las legalizó, porque hasta entonces eran consideradas, según el Estatuto de los Trabajadores, empresas de tráfico de mano de obra.
Creo que uno de los grandes problemas del campo, del trabajo en el campo, son esas empresas de trabajo temporal. Todos los años surgen noticias, las últimas en Valencia, por ejemplo, con el tema de la naranja, de miles de trabajadores y trabajadoras en condiciones de esclavitud a través de estas empresas de trabajo temporal. Y en ese sentido, pues presentamos una propuesta en el Congreso en el que se pedía el refuerzo de la dotación económica para aumentar la inspección de trabajo, derogar el Real Decreto de 2002 de reforma del mercado laboral para que primen los convenios colectivos del sector sobre los de empresas, aumento de sanciones a empresas de trabajo temporal y empresas de servicios por incumplimiento de material laboral, etcétera, etcétera, derogación de los artículos relacionados con reforma del mercado de trabajo y regulación de las ETTs, etcétera, etcétera. En definitiva, esta sí fue aprobada. En definitiva, tenemos un grave problema con las empresas de trabajo temporal. Y como digo, con las empresas de trabajo temporal, como digo, con los empresarios agrarios que no cumplen, ¿vale? Porque siempre me achacan eso. Yo sí cumplo, muy bien, me parece perfecto, cumples con la ley. Pero hay empresas y empresarios agrarios que no cumplen y que hacen recaer sus beneficios empresariales sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Sobre un procedimiento más ágil y simple de comunicación de altas y bajas en la actividad laboral de las penadas definitiva, procedimiento de comunicación de altas a efectos de seguridad social, contrato laboral de campaña agrícola con las mismas condiciones de contrato fijo discontinuo y con derecho al subsidio de mayores de 55 años en los periodos de desocupación, pues desde nuestro grupo parlamentario son unas cuestiones que compartimos, a las que habría que quizás añadir otras más, como los contratos de campaña en origen, contrato laboral de campaña agrícola en las mismas condiciones que el fijo discontinuo. Y por supuesto, pues mejorar el sistema de altas y bajas. Como digo, es un sistema que ha quedado obsoleto, que da lugar a irregularidades, a dependencias indeseables y que bueno, que debemos también con imaginación proponer un sistema que lo mejore. Y quería también apuntar una serie de cuestiones que no vienen, digamos, en los puntos en los que nos han pasado desde la organización, pero que creo que es fundamental atajarlos y atacarlos, como es dentro del trabajo en el campo, el tema del empleo femenino. Tanto en el campo como en las empresas hortofrutícolas, aunque no sea estrictamente lo mismo. Este debate está ya sobre la mesa en Andalucía. Las organizaciones agrarias y sindicales están cada una proponiendo sus soluciones a este sistema ante el aumento de la brecha entre contratos masculinos y contratos femeninos, contratos a mujeres. Y también no quería dejar escapar pues el caso de las centrales hortofrutícolas, de fruta, de tomate, de ajo, que tuvimos una huelga en Aceuchal hace poco, en fin, de encurtidos de aceituna. Y que creo que aunque no siga el mismo convenio, creo que deberíamos todos y todas tener la vista puesta en estas mujeres que en muchos casos pues tienen unas condiciones lamentables. Tampoco creo que debemos dejar escapar el tema de la población migrante, los temporeros y temporeras que vienen a la cosecha de la uva, de la aceituna y que luego se vuelven a sus países o que se quedan aquí ya, que sigue siendo una cuestión totalmente de actualidad y que no debemos dejarla que se solucione por arte de magia, porque si no ponemos las primeras piedras podemos tener problemas. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario presentó en la Asamblea de Extremadura el 26 de junio una propuesta que os la resumo mucho, que venía a decir pues eso, que en las diferentes campañas agrícolas, especialmente en los meses de verano, en zonas como la Tierra de Barro se mueven entre 7.000 y 9.000 temporeros y temporeras, que hay un foco de fraude en relación con las jornadas laborales, los salarios y la infravivienda, que el sindicato Comisiones Obreras advierte de que esta situación de sueldos por debajo del convenio no solo afecta a extranjeros o extranjeras, sino a la población española. El caso que planteábamos una serie de medidas a tomar y a tener en cuenta, como un plan integral de lucha contra el empleo irregular, el fraude laboral en las campañas agrícolas, que asegure condiciones de alojamiento y condiciones sanitarias, atención específica a las mujeres temporeras, a las familias y a los menores, inspecciones de trabajo para que se cumplan estos convenios y estos alojamientos adecuados, asegurar o en su caso incrementar dotación presupuestaria para estas comarcas en las que se concentra esta población de temporeros y temporeras,
puntos de información a esta población, campañas para prevenir percepciones negativas sobre las personas migrantes, promover la convivencia y evitar actitudes racistas y xenófobas, una serie de medidas que no las voy a leer todas, en la cual no obtuvimos el apoyo de ningún partido más. Nos quedamos solos en la defensa de esta propuesta. Por lo tanto, creo que nos debería hacer reflexionar sobre la propuesta que os decía anteriormente de unificación de subsidio agrario y renta agraria. Nos volvimos a quedar solos también, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Extremadura, aunque, como digo, ya se aprobó en algunos ayuntamientos. El 20 de junio de este mismo año presentamos una propuesta para ampliar la partida del Plan de Fomento de Empleo Agrario para que se llegara a 30 días de trabajo en los jornaleros de Extremadura y que las jornadas realizadas en el programa de fomento de empleo agrario sean validadas para todas las personas, porque, como sabéis, hay diferentes según las cuestiones personales de cada una, y que valgan para solicitar tanto renta agraria como subsidio agrario. Esta propuesta sí fue aprobada, pero sin ser apoyada por ninguno de los partidos más votados. Se dio la casualidad de que salió aprobada con 6 votos a favor y 59 abstenciones. Por lo tanto, pues creo que debemos hacer una reflexión sobre, y con esto ya voy terminando, una reflexión sobre los límites que tiene la política partidista y hacer política por el interés partidista y no por el interés general, por el interés de nuestros extremeños y extremeñas. Este jueves lleva el Partido Socialista una propuesta por la pérdida de jornales por la sequía. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas que esperemos que nos las acepte y no vamos a tener ningún problema en aprobarla, en aceptarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que reflexionemos los partidos, y el mío el primero, en actuar por principios partidistas y no por principios que vengan a beneficiar a la población extremeña, porque, como dice el amigo Manolo Cañada, lo que no sale por la puerta sale por la ventana. Los problemas, si la solución no sale por la puerta, sale por la ventana. Y el problema del empleo agrario, si no sale por la puerta de la protección social y del empleo, sale por la puerta de las grandes movilizaciones y el conflicto social. Y ahí me vais a permitir que utilizando este libro de nuestro paisano Paco Espinosa, de Villafranca de los Barros, La primavera del Frente Popular, en el que narra los hechos del 25 de marzo del 36, en el que decenas de miles de jornaleros, braceros, yunteros se movilizaron, liderados por la Federación de Trabajadores de la Tierra, la CNT y ayuntamientos socialistas, ocuparon y trabajaron colectivamente miles de fincas, tomando las riendas de su vida ante una reforma agraria que no llegaba y ante unas condiciones de esclavitud inaguantables. En este libro, y me dais el lujo de leeroslo aquí, recoge una cita de Castelao en Siempre en Galicia. Dice: a este cortijo llegó un día el viejo Maura. El dueño de la finca se jactó de tener las mejores instalaciones del país. Aquí duermen los puercos, aquí paren las puercas, decía el terrateniente. Todo estaba limpio, claro, reluciente. Y llegaron a una cuadra inmunda, alfombrada de paja y sacos viejos. ¿Qué es esto?, preguntó don Antonio Maura. Le respondió el dueño de... Este es el lugar donde duermen los gañanes. Y entonces Maura les dio este aviso a modo de consejo: pues procure usted que no despierten. Esa es mi reflexión. No subestimemos a nadie, no creamos que aquí nunca va a pasar nada. Pongamos los antídotos y pongamos las vacunas para que las cosas salgan por la puerta y no salgan por la ventana, porque en el 36 las movilizaciones las lideraron partidos y sindicatos progresistas y ahora tenemos muchas papeletas para que esas movilizaciones las lidere la ultraderecha. En ese proceso de lepenización del mundo rural que nosotros decimos en relación a Le Pen y el auge de la ultraderecha en Francia, que ha hecho que se queden a esto de ganar las elecciones generales en Francia, si no ponemos antídoto a esto, lo que no sale por la puerta saldrá por la ventana. Desde aquí, mi predisposición con el sindicato y con todos los sindicatos a trabajar, a proponer, a debatir, a ir a los tajos si hace falta, para, en definitiva, mejorar
la vida y las condiciones de trabajo de nuestros vecinos para los que gobernamos, nuestros extremeños y extremeñas, porque, repito, no hay que subestimar a nadie, y los jornaleros y jornaleras, los trabajadores, los eventuales agrarios quieren tierra, protección social y trabajo, y tenemos que trabajar para que las cosas salgan por la puerta y no salgan por la ventana. Nada más y muchas gracias, encantado de estar aquí un año más con todos ustedes.